Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro El material de Seth, ya terminándolo. Estamos en el apéndice, es un apéndice largo. Llevamos un par de sesiones en las cuales hemos visto una pequeña introducción a este apéndice y luego dos sesiones de la sesión de Seth Jane número 452. Dos partes. Hemos utilizado dos sesiones nuestras para ver esa 452. Este apéndice dice Jane en el libro, el material de Seth, que lo realiza porque el resto del libro es un libro escrito por Jane y va entrelazando entre su relato pues algunas partes de esas audiencias que tienen Rob y ella con Seth. Pero en este apéndice dice que quiere que veamos pues cómo Seth hace sesiones enteras. Y entonces, bueno, por eso está transcribiendo, pues por ejemplo, la 452 es entera. La 453 que vamos a empezar hoy también es entera. Aunque esto luego realmente lo va a hacer Seth escribiendo su propio libro, Habla Seth. Esa trilogía que tiene tres partes. Habla Seth 1, 2 y 3. Bien, pues nosotros seguimos con el apéndice. Después de esa sesión 452 viene la 453. La verdad es que estas sesiones que está transcribiendo Jane son bastante abstractas. Tienen una información sorprendente, pero intuyo que la habilidad de canalización de Jane fue mejorando, porque luego ya se nota en el material de Seth que, pues bien, está bastante más elaborada. Es decir, que al canalizar Jane a Seth tenía ya mucha más habilidad de hacerlo cuando ya tenía una cierta experiencia con ello. Porque a mí me da la sensación de que la abstracción que tienen estas sesiones que estamos viendo, estas primeras sesiones, se debe a esa falta de experiencia de Jane canalizando a Seth. Me da la sensación, porque no tiene mucho sentido el que Seth sea algo más nebuloso y abstracto antes que después. Pues bien, dada esta explicación de mi impresión de por qué son abstractas estas sesiones del apéndice con respecto a las sesiones que se ven en el libro Habla Seth, pues vamos a continuar. Sesión 453, 4 de diciembre de 1968, 9:06 de la noche, miércoles. Sue Mullin debía ser una amiga de Jane y de Rob. Dice, Sue Mullin fue testigo. Pone una nota Rob entre paréntesis. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Gracias por invitarme a tu fiesta. Seth siempre con su humor. Está bien, contesta Rob. Y ahora ya empieza Seth y enlaza un poco con lo que estaba comentando en la sesión anterior. En la sesión anterior comentaba sobre los inicios de nuestro sistema solar. Los inicios de nuestro sistema solar. No me atrevo a decir más, dado que como era muy abstracta, es mejor ir leyendo lo que dice Seth y viendo si podemos atisbar algo. Ahora bien, el sistema planetario del que hablamos en nuestra última sesión fue el primero dentro de tu universo. Ni siquiera sería nuestro sistema solar. Era un sistema planetario, el primero dentro de nuestro universo. Cuando hablas en términos de tiempo, nos hablas en términos de tiempo. El primero en tiempo de vuestro universo, en términos temporales vuestros de personaje humano sometido al tiempo. Si tuviésemos que hablar, especulo yo que diría Seth, en términos míos, de Seth, que no está sometido al tiempo, lo hablaría en términos causales, no temporales. Resulta difícil explicarte que el universo que ves, las estrellas y planetas que contemplas, resulta difícil explicarte. Son unidimensionales, hablando comparativamente. Es decir,
que nosotros solo vemos un aspecto de las estrellas que vemos en el cielo y los planetas de nuestro sistema solar. Solo vemos un aspecto, pero son multidimensionales también y tienen múltiples aspectos. Nosotros, debido al diseño de la experiencia física, con nuestros sentidos físicos, solo vemos un aspecto. Pero eso nos ocurre con todo, porque nosotros solo vemos una fase de la energía con una frecuencia vibratoria concreta, pero no solo vemos la fase de la energía con su frecuencia vibratoria concreta en una determinada horquilla, desde nuestros gases más ligeros hasta nuestros metales más sólidos. Es que no estamos viendo, y esto es algo que después nos contará Seth, que a su vez hay infinitos sistemas paralelos, porque los átomos están simultáneamente en infinitas otras realidades dimensionales que también son físicas, igual que esta. Con lo cual, no solo es una cuestión de que solo vemos una horquilla de frecuencia vibratoria de la energía, la físico-material, es que solo vemos esta dimensión de las infinitas dimensiones que hay en el nivel séptimo físico-material. Por eso dices, resulta difícil explicarte. Tú únicamente percibes aquellas porciones de ellos, esas estrellas y planetas, que son aparentes dentro de tu propio sistema de realidad, que puedes percibir con tus sentidos físicos. Las pesadas moléculas de hidrógeno tuvieron una gran parte que desempeñar en el nacimiento de ese sistema, entre paréntesis, anterior. Bueno, un dato científico, moléculas de hidrógeno. La conciencia tuvo primero que crear el vacío o la dimensión en la que pudiera existir el sistema. La conciencia genera el escenario espacial. Primero, vamos a diseñar un sistema cósmico dentro de un determinado espacio. Entonces, primero generamos ese espacio en esa mente infinita del espíritu que se manifiesta como conciencia dentro del espacio-tiempo. Y ya está ahí el espacio. Y después se rellena con los escenarios, los decorados, los personajes y los disfraces. La conciencia tuvo primero que crear el vacío o la dimensión en la que pudiera existir el sistema. Y asimismo dotar a ese vacío con todas las probabilidades del desarrollo, con todas las posibilidades potenciales de desarrollo que se han alcanzado en tu época y que van a llegar después. Es decir, se genera un vacío y se generan todas las posibilidades potenciales a lo que puede llegar a haber dentro de ese vacío, que a nosotros además nos va a parecer una línea temporal, pero en realidad va a ser todo simultáneo, simplemente con sus prioridades causales, causas y efectos encadenados, pero en realidad es todo a la vez. El vacío, en otros términos, puede, por lo tanto, compararse con una mente. Claro, la conciencia genera un espacio mental en el cual luego introducir, es como un lienzo en blanco en el cual se empieza a pintar. Pero primero hay que construir el lienzo en blanco. Es el espacio que la conciencia reserva, conciencia colectiva de todos los que hemos creado cada dimensión. El lienzo es el espacio que la conciencia reserva, el espacio que la conciencia reserva para luego rellenarlo con los escenarios, tal. Escenarios, decorados, personajes, disfraces. Lienzo en el cual se pinta. El vacío, en otros términos, puede, por lo tanto, compararse con una mente. ¿Y quién puede predecir qué imágenes o pensamientos nacerán allí? Porque hay una planificación, pero luego los personajes tienen libre albedrío en tiempo real de ir modificando ese cuadro. Con lo cual el cuadro es dinámico.
no es estático. Existen, como te he dicho, un número incontable de tales sistemas. De esos hay infinitos. Y no obstante, dentro de todos ellos existe identidad y dirección. No hay ninguno al azar. Todos son vacíos que la conciencia genera, espacios, lienzos en blanco donde luego pinta, donde luego genera todo lo que hay dentro, pero con su planificación, su dirección, se sabe quién lo hace, qué conjunto de entidades son las que lo generan, etc. En todos ellos existe identidad y dirección. Este vasto vacío, esta mente infinita, provino de otra que era mucho más grande que ella misma. El árbol de conciencia va primero al ir creciendo ese árbol de conciencia, va preparando esos lienzos en los cuales luego pinta pues cada sistema que crea. El árbol de conciencia, en esto que está explicando Seth, se queda corto como ejemplo. Se queda corto como ejemplo. Pero bueno, es un ejemplo esquemático de lo que puede realizar la conciencia. Porque dice que ese espacio pertenecía a un espacio, provino de un espacio mucho mayor. Pues esto lo podemos ver, por ejemplo, en la descripción que hace el libro Durantia del espacio-tiempo, en el cual pues hay espacios universales, en concreto dice que hay 700.000. Un universo local, un espacio universal, podría equipararse a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero esos provienen de otros muchísimo más grandes. En este caso, los 7 superuniversos de los que habla el libro Durantia. Y ahí sí se entiende esta frase. Este vasto vacío es el lienzo particular. Esta mente infinita provino de otra que era mucho más grande que ella misma. El universo local, lienzo en blanco, es una parte de otro grandísimo mayor lienzo, que es el lienzo del superuniverso en el que está ese universo local. Seth sonrió, claro, sonrió porque ya les estallaba la cabeza bueno, estallaba a Rob, porque Jane estaba canalizándole y antes se canalizaba perdiendo consciencia, en trance profundo, no como ahora, que el canalizador ahora es consciente. Pues Seth sonrió para Rob, como diciendo, es que no te lo puedo explicar de otra manera. Las posibilidades que se han vuelto realidad dentro de este sistema universal, lo que luego se pinta dentro del lienzo, que nosotros lo vemos como una línea de tiempo, se va pintando. Nosotros vemos que se va pintando, como esas creaciones que aparecen en internet de esos dibujitos que una mano los va pintando. Las posibilidades que se han vuelto realidad dentro de este sistema universal han dado origen, cada una de ellas, a otros sistemas y realidades, como un árbol que contiene miles de semillas. Esto ya es impresionante, porque este lienzo en blanco, que provenía de otro lienzo mucho mayor, tiene liencitos dentro, que van surgiendo a partir de las conciencias que interactúan en este lienzo. Estas generan otros lienzos que derivan de este, que este deriva del otro. Como un árbol que contiene miles de semillas. Tú, ustedes mismos, a través de sus propias acciones mentales, crean realidades de las que no se percatarán y dan origen, la expresión es, a niños más que físicos. Bueno, a niños, a nuevas otras realidades, no solo físicas. Es decir, nosotros, a través de nuestras acciones mentales, creamos realidades de las que somos inconscientes porque nuestro diseño de experiencia humana nos hace un enfoque rigurosamente sujeto a esta dimensión físico-material. Por lo tanto, generamos otras realidades de las que no nos percatamos y dan origen a otros lienzos, otros espacios con infinitas posibilidades potenciales de desarrollo.
Esto es una locura, esto es incomprensible, esto es abrumador. No es que sea incomprensible, Seth lo explica muy bien, es que es inasumible, inasimilable por nuestra mentecita material finita. No entiendes las dimensiones, le dice Seth a Rob, en las cuales caen tus propios pensamientos, pues estos continúan su propia existencia y otros los ven y los contemplan como estrellas. Luego las estrellas que vemos en el cielo son pensamientos de otros, porque si nuestros pensamientos, ya dice Jesús en un curso de milagros, no existe pensamiento fútil, todo pensamiento tiene efecto en algún nivel. Aquí lo está explicando Seth. Es que nuestros pensamientos pensamos que los tenemos y se acabó. No, perviven para siempre y adoptan formas muy diferentes en otros sistemas de realidad. Dice Seth, en otros sistemas de realidad los personajes que hay allí ven vuestros pensamientos como estrellas en el cielo. Te estoy diciendo que tus propios pensamientos y acciones mentales aparecen a los habitantes de otros sistemas como estrellas y planetas dentro del tuyo propio. Y esos habitantes no perciben lo que se halla dentro y detrás de las estrellas en sus propios cielos. A su vez, son inconscientes porque tienen también una operativa de la mente diseñada para enfocarse nada más que en su propio sistema de realidad. Les pasa lo que a nosotros. Pero esto es como los espejos en el ascensor que están enfrentados, que hay uno dentro de otro, y así está el infinito. Aun cuando sondean esos habitantes de otros sistemas de realidad, su propio universo, no habitan dentro de tu realidad. Ven las estrellas y no saben que son pensamientos tuyos y entonces no interfieren dentro de tu sistema de realidad. Son mini lienzos que salen de tu lienzo, que tú los generas. A su vez que tu lienzo proviene de otro muchísimo mayor. Tu lienzo es un mini lienzo de otro. Y así, el árbol de la conciencia. Esto último es material que no te hemos dado con anterioridad para que las implicaciones no te produzcan sentimientos de insignificancia. Dice Seth, entiendo que esta información es abrumadora para vosotros y que os puede llevar a decir, pero vamos a ver, nosotros que nos creíamos en la humanidad, el centro del universo, y resulta que el universo es infinito por sus cuatro costados. Y algo infinito es infinitamente infinito, infinito de infinito de infinito. Es que infinito es un concepto que no podemos captar. Y aquí está dándonos una pauta, Seth, para que vayamos imaginando lo que implica. Entonces dice, claro, eso os podría hacer sentir insignificantes, por eso no os lo he dicho antes. No en vano el propósito de los reveladores es empoderarnos, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto nos podría hacer sentir insignificantes. Luego nos dirá también Seth, vosotros sois los creadores de todo, de todo. Entonces eso nos vuelve a empoderar. Mas ustedes no son solo receptores, también son dadores. Lo mismo, generamos mini lienzos desde nuestro lienzo, que a su vez viene de otro lienzo mayor. Somos receptores de lienzo y dadores de lienzo. Así como tu propio universo se formó por entidades que no entiendes en el presente, ni tenemos capacidad de comprender. También los desechos de tu propia conciencia, esos pensamientos que tenemos y que pensamos que se acaban y ya está y no tienen más efecto que el tiempo que han durado. También los desechos de tu propia conciencia forman realidades para entidades que escasamente se percatan de tu existencia. Como es arriba es abajo. Principio de correspondencia hermético. Esto es una buena aplicación que hace Seth. En esta abundancia nada carece de sentido o se desperdicia. No hay pensamiento fútil en algún nivel. No hay pensamiento sin efecto. No hay causa sin efecto. Ley de causa y efecto. Están implicados muchos principios herméticos aquí. El universo es mental,
Principio de causa y efecto, principio de correspondencia. En esta abundancia nada carece de sentido o se desperdicia. Existe una interrelación, realidades entretejidas y conexiones que pueden negarse, pero existen, porque por debajo hay una unidad, hay un campo unificado de todo. Se manifieste de la infinita maldita forma en que se tenga que manifestar, por debajo es un campo unificado, la mente infinita del espíritu. Ya te dije, por ejemplo, que la realidad del sueño, nuestro sueño de por las noches, continuaba tanto si lo percibías como si no. Nosotros nos despertamos por la mañana y ya no recordamos la existencia multidimensional que tenemos, que sí podemos acceder a ella cuando estamos soñando. Pero es que esa existencia multidimensional continúa por ahí. Nosotros nos hemos despertado, pero nosotros continuamos. Aunque hayamos ido a visitar desde aquí ese sistema continúa, no se interrumpe mientras nos despertamos y hasta que nos volvemos a dormir. Ya te dije, por ejemplo, que la realidad del sueño consistía en algo más de lo que sabías y que el universo del sueño continuaba, tanto si lo percibías como si no. Dentro de este contexto, aquellos habitantes sueñan, a su vez, sus propios sueños y forman realidades electromagnéticas. Y vuelta a empezar. Lo mismo que nos ocurre a nosotros, que somos una creación de otras entidades, que somos nosotros mismos en otro nivel, y que a su vez somos creadores de otras entidades, esas otras entidades y sistemas que creamos con nuestros pensamientos inconscientemente, a su vez ellos generan otros sistemas, escenarios, decorados, personajes y disfraces en otros sistemas de realidad, infinitamente. Tú no te encuentras en el tope ni en el fondo de la pila de la conciencia. No eres ni el principio ni el final de este encadenamiento infinito continuado. Por decirlo así, no estás en el centro ni en el borde. En vez de esto, el yo interior se halla íntimamente conectado con cada realidad. Y por debajo hay una conexión entre todas las realidades. Porque hay una unidad, la mente infinita del espíritu, una unidad, explorando las infinitas posibilidades de manifestación. En vez de esto, el yo interior se halla íntimamente conectado con cada realidad. El yo interior no es la mentecita material consciente, es la ramita que llega a esta hojita, que es la mentecita material consciente. La ramita es el yo interior, forma parte de la estructura leñosa del gran árbol de la conciencia, plano de planificación. En vez de esto, el yo interior se halla íntimamente conectado con cada realidad, aun cuando no te das cuenta de ello. Y el yo interior puede trazar sus propias conexiones a través de la red de cualquier existencia y todavía mantendrá su identidad. Y el yo interior puede ir a visitar a través de la estructura leñosa del infinito árbol de la conciencia a cualquier hojita de manifestación. Pero él sigue sabiendo quién es. Recuerda que cuando hablamos del principio de tu sistema, únicamente hablamos en consideración a tus ideas del tiempo. Cuando en la pasada sesión 452 hablaba del inicio de nuestro sistema solar, planetario, aunque ya no sé si se refería al sistema nuestro planetario o a nuestro sistema de realidad, puede ser también, porque es muy abstracta esta redacción que se está haciendo. Recuerda que cuando hablamos del principio de tu sistema, únicamente hablamos en consideración a tus ideas del tiempo, haciendo la concesión de hablar en términos lineales temporales, porque nosotros lo entendemos mejor así. Pero dice, pero no. Obviamente, entonces, todo existe simultáneamente.
Para tu modo de pensar, algunas vidas se viven dentro de un simple parpadeo, entre paréntesis, en varios sistemas. Para nuestra forma de pensar, que nuestra vida dura 100 años de los nuestros, hay otras vidas que son nace, muere, nace, muere, nace, muere. Mientras que otras se viven por siglos, mucho más largas que las nuestras. Sin embargo, la percepción de la conciencia no es limitada. La conciencia puede percibir lo que quiera. Conciencia es la mente infinita del espíritu dentro del diseño de espacio-tiempo. Y como está en plano de planificación, diseña infinitamente. Ya te dije, por ejemplo, que los árboles vegetales de nuestro mundo, poseen su propia conciencia. Y vaya que sí la poseen. Se puede hablar con ellos, en canalización, en trance. La conciencia de un árbol no se halla enfocada específicamente como la tuya. La nuestra está específicamente enfocada en este sistema de realidad, dice Seth. La del árbol no. No obstante, para todos los intentos y propósitos, el árbol está consciente de 50 años antes de su existencia y 50 años a partir de hoy. Que el árbol tiene, por no ser su conciencia enfocada específicamente como la nuestra en esta vida, del nacimiento a la muerte, nuestra mentecita material, como el árbol no tiene eso, es consciente de un nivel por debajo de todo eso, con lo cual es consciente antes de nacer como árbol y después de morir como árbol. Ese mismo fragmento de conciencia no se le limita tanto, sino que tiene una apertura mayor. Para todos los intereses y propósitos, el árbol está consciente de 50 años antes de su existencia y 50 años a partir de hoy, que yo entiendo que quiere decir a partir de que el árbol muere. Su sentido de identidad espontáneamente va más allá del cambio de su propia forma, no como el nuestro, que tomamos conciencia de personaje humano al nacer, perdemos conciencia de personaje humano al morir. Surge otra conciencia que está subyacente por debajo, que nosotros asimilamos a la conciencia del cuerpo emocional o astral, que está superpuesta en la vida física y recoge, comprende, excede la experiencia física. El cuerpo físico vive la experiencia física, el cuerpo emocional excede la experiencia física por ambos lados, previa y posterior. Pues dice Seth, los árboles actúan así de diseño, no como vosotros. Su sentido de identidad espontáneamente va más allá del cambio de su propia forma. No tiene ego que recorte y abrevie la identificación del yo, como nosotros que recortamos y abreviamos la identificación del yo a la experiencia puramente física, olvidándonos de las otras experiencias multidimensionales. Esto a salvo de que desarrolles la percepción extrasensorial y te pongas a hacer viajes astrales conscientes y digas, anda, si soy más que un cuerpo físico y ahora sí que lo he comprobado yo. Ese es el gran interés de practicar el viaje astral, el mayor. Luego, la aventura es inmensa, pero de cara a la evolución espiritual de un ser humano, el comprobar tú mismo, que hay otras realidades dimensionales en las cuales operas es sublime, es lo más. El árbol no tiene ego que recorte y abrevie la identificación del yo. Criaturas sin el comportamiento del ego pueden fácilmente seguir su propia identidad profunda, el yo interno, más allá de cualquier cambio de forma, antes de nacer en una forma física y después de morir en una forma física, por ejemplo. El yo interior se da cuenta de esta integridad de identidad, pero el ego, que es el externo, es el que sale a la ventanita física, el ego. Enfocado con tanta seguridad en la realidad física, no puede permitirse este lujo. El ego es un guardián de que la mentecita material nunca salga de la experiencia física. Por eso realizar viajes astrales conscientes no es inmediato, porque está el guardián del ego ahí con la barrera,
Por eso hay que practicar una serie de técnicas y métodos para saltarse la barrera que opone el ego del olvido. Del olvido. Te despiertas por la mañana y no te acuerdas de tus experiencias multidimensionales. Cualquier conciencia, por lo tanto, se percata innatamente de su identidad básica. Cualquier conciencia, menos cuando hay un diseño de olvido completo en la experiencia en un determinado escenario, como es la experiencia física. Pero, sin embargo, bajas de la consciencia del personaje, bajas de la mentecita material a un nivel inferior, la subconsciencia nuestra de fondo, y ahí el yo emocional, por distinguirlo del yo físico, sabe que tiene otras continuidades multidimensionales. El yo interior sabe lo que se halla detrás de las estrellas y planetas físicos que el ojo contempla. El yo interior lo sabe, tú no, tú piensas que son nada más estrellas y planetas, pero es que solo estás viendo una dimensión de esa energía. Esa energía es multidimensional y en otros sistemas de realidad esa energía está representando a entidades. El yo interior sabe lo que se halla detrás de las estrellas y planetas físicos que el ojo contempla, pero el ego sería barrido a un lado, lleno de pánico ante tal comprensión, con lo cual el ego cierra. ¿Por qué? Porque la experiencia física es una experiencia de enfoque férreo, y todos además en el mismo punto de encaje aquí. Yo veo una cosa así y otro la puede describir igual que yo. Férreo, una operativa de la mente muy específicamente fijada en unas características. El sistema de que hablamos antes, el Sol y los 9 planetas originales en tus términos, era el sistema solar. Desde hace mucho pasaron y formaron otros sistemas universales. Dice Seth que se deshacían y se volvían a formar. Claro, estos son eones de tiempo. Se deshacen, se vuelven a formar, van cambiando y esa energía sirve para generar muchos otros sistemas de realidad. Formaron otros sistemas universales, lo de los espejos del ascensor, espejos enfrentados. Sin embargo, toda la estructura cósmica fue la materialización de un pensamiento original, el lienzo, el vacío, el espacio sobre el que se pinta. Pues el pensamiento, la realidad básica, debe siempre existir antes de su representación. Pensamiento es causa. Vamos a generar un universo local. Dice el libro de Urantia. Vuestro universo local se generó por una entidad, un nivel muy elevado del árbol de conciencia, que a nosotros nos ha llegado su nombre como Micael de Nevadón, pero todos somos fractales suyos. Y él a su vez es un fractal del espíritu. Todo va por niveles. Entonces él genera el lienzo, el espacio, y luego ya dentro pinta los escenarios planetarios, las estrellas, todo en un drama histórico temporal. Para nuestra dimensión, porque el universo local tiene sus infinitas dimensiones. El espacio alberga todos los niveles dimensionales y todas las dimensiones. Sin embargo, toda la estructura cósmica fue la materialización de un pensamiento original, pues el pensamiento, la realidad básica, debe existir siempre antes de su representación. Había inteligencia, por tanto, dentro del primer sistema. No surgió al azar, el Big Bang y no sé qué. No. Pero es que es de lógica aplastante. En cuanto empiezas a pensar en esto, el Big Bang es una puerilidad. Pero bueno, hay que pensar en esto. Ahora puedes tomarte un descanso y continuaremos después. Y mis mejores deseos a tu amiga, Sue, esta amiga que, en fin, está invitada a esta sesión. 9:36.
Jane salió del trance rápidamente, pero dijo que este trance había sido muy bueno. Seth entró en cierto modo con más fuerza que lo usual, de una manera bastante rápida y con una voz más elevada. Reanudamos de la misma manera a las 9:44. 8 minutos de descanso. Ahora bien, repito que cada pensamiento forma su propia realidad electromagnética y está compuesto de energía que nunca puede disiparse, sino únicamente transformarse. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso ya lo hemos llegado a averiguar nosotros con las energías físicas. Pues bien, las sutiles exactamente igual, porque la diferencia entre las energías físicas y las sutiles es solo el grado de frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas que la componen. Que nosotros solo medimos las físicas, no tenemos instrumentos de medición de las otras. Sí, cambiando el punto de encaje de nuestra conciencia, podemos percibir las energías sutiles. Sí, pero esto es una cosa que podemos hacer nosotros, no nuestras máquinas, por ahora. La realidad subjetiva de un hombre, si estuviera solo en el universo, emitiría suficiente energía para sembrar otra realidad subjetiva. Infinitas. Esa sentencia no está distorsionada. Como diría Crión, esto es verdad, aunque os parezca absurdo y os lo creáis o no, esto es así. Este fin de semana van a tener algunas sesiones extra. Ya va acabando lo que está hablando y les habla a Jane y a Rob. No quiero rebasar los recursos de Ruburt, Jane, ni quiero mantenerte atado a la máquina de escribir por 3 semanas, le dice a Rob, porque es el que transcribe las sesiones. Por lo tanto, esta será una sesión muy breve, va a acabar aquí ya, para completar el material de nuestra última sesión, la 452. Esta 453 es continuación, por lo tanto. Yo sacaré la mejor parte en esta transacción, humorísticamente. ¿Por qué? Porque él también está trabajando y dice, aquí paro y ya está. Mis más calurosos y buenos deseos a todos ustedes. Entonces, permaneceré aquí por un rato para disfrutar de su conversación. Dice Seth. Dejo a Jane, pero me quedo. Buenas noches, Seth. 9:48. Tomó a Jane un buen rato para salir del trance. Pude haber acabado, pero no estoy de regreso todavía, comentaba Jane. Odio tener la sensación de que estoy la mitad adentro y la mitad afuera. Es como si me encontrara en un cono. Esto del cono ya lo ha descrito otras veces Jane. Esa sensación tiene cuando entra en ese trance. Puedo oír lo que ocurre afuera, pero todavía tengo que salir. A las 9:55 creímos que ya estaba fuera de trance, mas esto resultó ser una sobreestimación. Seth, o el estado de trance, persistió en Jane. Jane mostró definidas tendencias a regresar al trance, notablemente un movimiento en los ojos, y yo continuamente le hablaba para sacarla, le di té, etc. Pues bien, en una toma de plantas de poder, de ayahuasca, yo experimenté lo que era, estar en muchas dimensiones a la vez conscientemente. Esto también puede parecer absurdo, pero yo lo experimenté. Y me pasó lo mismo que a Jane. No volvía. Y cuando me traía, en fin, pues la chamana y las personas que estaban ahí me traían y yo me volvía a ir para adentro. Y entonces me empezaban a hablar, tienes que salir, tienes que volver. Y entonces yo empezaba a hacerles caso, volvía, pero no me quería volver. Y entonces me retraía otra vez al trance y me volvía a quedar adentro. Entonces, esto ocurre. Una circunstancia que la mantuvo en este estado llamó mi atención, relata Rob, cuando ella casualmente mencionó, mientras tomaba asiento en la mecedora, Seth todavía está aquí, se encuentra a mi derecha ahora, y extendió el brazo como para tocarlo. Seth, según parecía, ocupaba un espacio a 1,5 metros de altura, una burbuja de espacio en el que yo podía pararme exactamente en el límite del alcance de Jane sin perturbarle. Bueno, claro, estaba en su nivel dimensional astral o mental, seguramente mental.
conciencia libre, como diría Waldo Vieira, y entonces, aunque estaba ahí, pero no se le podía ni ver ni tocar a Set. Claro. La presencia de Set persistió esa noche mientras nosotros tres conversábamos. Es que ya les avisó, permaneceré aquí por un rato para disfrutar de su conversación. Pues muy bien, aquí acaba la 453, que es continuación de la 452, y en la siguiente sesión seguiremos con el apéndice y veremos la 503 y la 504. En otra veremos la 505 y la 506, y en otra la 509, y se acabó el material de Set. Con lo cual quedan 3 sesiones o 4 más tratando estas series del apéndice. Pero es que cada sesión de Set con Jane y Rob es oro puro, es una joya. Cada una de las sesiones son una joya. Y hubo, en fin, pues no sé si más de 800 o 900. Pues bien, aquí lo dejamos y en espera de continuar con la 503 en la siguiente sesión, sin más, prospector.